Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street durante la jornada. El Dow Jones, como podemos observar, tuvo un avance superior al 2%, 2,49% específicamente, es decir, que avanzó más de 1.000 puntos en la jornada, ubicándose en 46.341 unidades. El Standard & Poor's 500 también tuvo un avance superior al 2%, 2,91%, es decir, que tuvo un alza de más de 180 puntos en 6.528. Y por último, el Nasdaq, que es el último de los índices que componen la Bolsa de Nueva York, también avanzó considerablemente más del 3%, 3,83% específicamente, y esto se tradujo en una subida de más de 790 puntos, casi los 800, para ubicarse en 21.590. Les cuento que las acciones en Estados Unidos subieron con fuerza el martes, impulsadas por el optimismo de un posible fin del conflicto entre Estados Unidos e Irán. El repunte se tradujo tras reportes que apuntan a una posible salida diplomática, incluyendo señales del presidente Donald Trump sobre el fin de las hostilidades. Acciones como Nvidia y Microsoft subieron más del 3% y 1% respectivamente, en medio de una recuperación generalizada del sector tecnológico. Pese al fuerte rebote, los mercados siguen bajo presión por los altos precios del crudo, con el Brent por encima de $118. Analistas advierten que si no se resuelve la crisis energética, la volatilidad podría continuar en un contexto donde los principales índices aún acumulan caídas en el mes y en el trimestre. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia. Como podemos observar en pantalla, el MSCI Colcap, es decir, el principal índice en la Bolsa de Valores de Colombia, aumentó más del 4%, 4,17% en 2.286, y esto después de haberse conocido esa decisión en la política monetaria del país. Así las cosas, Mineros aumentó 10%, Cibes también tuvo un aumento del 8,85%, Cibes de la acción preferencial tuvo una ganancia del 6,10%, seguido de Davivienda de la acción preferencial, que también tuvo un aumento del 2,76%, y Cementos Argos acompañó este resultado con una subida del 5,58%. Por su parte, acciones como por ejemplo Cementos Argos de la acción preferencial, BAC Holding Internacional, Terpel con Concreto y Corfi Colombiana fueron las 5 primeras acciones que presentaron comportamiento negativo, siendo Cementos Argos de la acción preferencial la de menor desempeño en 4,14% en la jornada de hoy. Y en otras noticias, la Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria a 11,25%. Bueno, muy buenas tardes. Aunque entiendo que la noticia se ha filtrado previamente a la rueda de prensa, voy a dar lectura al comunicado preparado para la ocasión. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria al 11,25%. 4 directores votan a favor de esta decisión, 2 por una reducción de 50 puntos básicos y otro por mantenerla inalterada. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La inflación total en enero y febrero se situó en 5,4% y 5,3% respectivamente, por encima del nivel observado al cierre de 2025, que fue 5,1%. Algo similar ocurrió con la inflación básica sin alimentos ni regulados, que aumentó a 5,4 y 5,5% en esos mismos meses, superando su registro de diciembre, 5%. La moderación de la inflación total en febrero obedeció a la caída de la inflación de regulados. Las expectativas de inflación total continúan elevadas, aunque muestran un descenso marginal.
En el caso de los analistas, para fin de 2026 se redujeron la mediana de la muestra de 6.4% a 6.3% entre las encuestas de enero y marzo, mientras que para fin de 2027 se mantienen en 4.8%. Las expectativas de inflación a diferentes plazos implícitas en el mercado de deuda mostraron ligeras reducciones en marzo, pero permanecen cercanas al 7%. Las cifras del DANE en su serie desestacionalizada mostraron un crecimiento del PIB de 2.2% en el cuarto trimestre del año pasado. Para todo el año 2025, el crecimiento económico fue de 2.6%, inferior al 2.9% previsto por el equipo técnico. La guerra en Irán compromete el crecimiento y la estabilidad de la economía mundial. Sus efectos para la economía colombiana serían mixtos. De una parte, mejorarían los términos de intercambio gracias al aumento de los precios del petróleo. De otra, encarecería bienes básicos como gas y fertilizantes que el país requiere importar en montos significativos. Esto podría acentuar las presiones inflacionarias para el presente año. La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva está encaminada a que la inflación retome una senda descendente. Las decisiones futuras dependerán de la nueva información disponible. De otro lado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que tras la decisión de la subida de tasas de puntos básicos tomada por la mayoría de la Junta del Banco de la República, rompe relaciones con el emisor colombiano y se retira de manera indefinida de la Junta del Banco. Rígidas, sino que se puede en el país y en muchas economías del mundo que están pretendiendo un crecimiento sostenido y razonable, plantearse metas más flexibles. Estas reflexiones son permanente y reiteradamente desconocidas por parte de estos miembros de la Junta Directiva y hoy han llegado a un exceso en la búsqueda de esa manera de interpretar la realidad del país, proponiendo un incremento adicional de 100 puntos en la tasa de referencia, con lo cual van a afectar de manera sostenida y significativa las dinámicas de la economía en el país. Y vamos con noticias del mercado chileno a esta altura de la jornada que ya cerró la bolsa chilena. Les cuento que el IPSA tuvo una variación positiva del 2,13% en 10.640 puntos, luego de ese repunte que también se tuvo a nivel internacional. Como pudimos observar, el Dow Jones, el Standard & Poor's y el Nasdaq cerraron en positivo, resaltando que claramente el Dow Jones finalizó con alza de más de 1.000 puntos y el Nasdaq con una alza de más de 700 puntos. El IPSA chileno saltó a 2,1% a 10.640 puntos al cierre de este martes, con un respaldo de acciones como la TAM Falabella de alta ponderación, que resintieron fuertemente la crisis desde su inicio a finales de febrero. Más allá de este último avance, es importante mencionar que los achaques del conflicto le significaron al IPSA una caída del 2,2% a nivel mensual y de 7,5% si se ajusta en base a la profunda depreciación que sufrió el peso chileno. Es por tanto que claramente en el mes, digamos que al IPSA no le fue muy bien, teniendo en cuenta ese rifirrafe entre Estados Unidos e Irán para ponerle fin al conflicto. Sin embargo, hoy viendo que hay una posible disposición del gobierno estadounidense por llegar a finalizar ese conflicto entre países, pues las bolsas claramente tuvieron un positivismo en la jornada de hoy y claramente, pues como podemos observar, repercutió en el IPSA. Así las cosas, vamos a observar entonces qué acciones fueron las que tuvieron mayor desempeño. El primer título en avanzar fue Cencomals con un avance del 6,58%, seguido de la TAM, que también aumentó 5,60%. Falabella tuvo un aumento del 5,58% y Empresas CMPC también aumentó 5,44%. Por su parte, Cencosud vemos que también acompañó la lista con un alza del 4,41%, Parque Araú aumentó 4,13% y recordemos que acciones como por ejemplo la TAM, Falabella, Cencomolts,
CMPC, Cencosud, Parque Arauco, pues son acciones de alta ponderación dentro del IPSA y que claramente lo ayudan a impulsarse un poquito más en medio de esta incertidumbre global con el tema de la guerra. Así las cosas, pues vamos a observar entonces cuáles fueron los títulos que tuvieron menor desempeño. El primer título es Entel, que bajó 3,42%, seguido de la compañía sudamericana de vapores, que retrocedió 1,42%, Copec también disminuyó 0,78%, y pues vemos que la Sociedad Química Minera, aunque no lo hizo en mayor magnitud, 0,73%, bastante considerable ese resultado, teniendo en cuenta la gran ponderación que tiene el IPSA que tiene dentro de la bolsa chilena el día de hoy. Vemos que pues realmente la baja fue poquita, y pues que la baja fue poca, entonces no repercutió mucho, que no repercutió mucho pues dentro de la bolsa chilena al cierre de esta jornada. Y en noticias del mercado chileno les cuento que el presidente José Antonio Kast confirmó que su nuevo gobierno presentará la reforma tributaria después de Semana Santa en medio de un escenario de presiones fiscales, alza de combustibles y debate sobre el rumbo económico del país. El mandatario también matizó sus declaraciones sobre un estado de quiebra, señalando que fue más bien una expresión coloquial, mientras el Ejecutivo avanza en medida que incluye reducción de impuestos, ajuste de gasto público y apoyos a hogares en un contexto de inflación y estrechez fiscal. Recordemos que la reforma tributaria de Chile estaba para presentarse el 1 de abril, sin embargo el gobierno informó que este ajuste se va a hacer de la reforma tributaria, pues se va a hacer después de Semana Santa, se va a presentar como el decreto formal después de Semana Santa, y también se pronunció respecto a ese estado de quiebra que generó tanta conflicto o tanta polémica entre diferentes gremios. Recordemos que en días pasados lo que hizo el gobierno fue hacer como una publicación en redes sociales donde declaró el tema fiscal del país en estado de quiebra. Esto hizo que varios gremios se pronunciaran al respecto. El gobierno tuvo que borrar la publicación de redes sociales y finalmente el presidente expresó que esta expresión que se utilizó en redes sociales pues fue un término coloquial para referirse a la situación fiscal. De otro lado, les cuento que el gobierno designó a Juan Carlos Sáenz como nuevo vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería en reemplazo de Iván Minars en una etapa clave para la estatal. El nombramiento busca fortalecer la gestión de la compañía y su rol en el fomento de la pequeña y mediana minería en un contexto de ajustes estratégicos y consolidación de su participación en el desarrollo del sector minero. Esto fue lo que manifestó la empresa. Y ya para finalizar vamos a darle paso a la Bolsa de Lima y veamos entonces en qué finalizó. Vemos que ambos índices tienen comportamiento positivo. El general aumentó 0,54%, el Select también tuvo un aumento superior 2%, 2,11% después de ese contexto internacional, lo que quiere decir que NUAM el día de hoy finaliza en resultado positivo. El general aumentó 0,54% en 50.564 puntos y el Select también tuvo un aumento del 2,11% en 1.333 unidades. Veamos cuáles fueron las acciones que tuvieron mayor desempeño en la jornada de hoy en línea con ese resultado. Y el primer título en avanzar es Rio2 Limited con un aumento del 8,29%, seguido de Volcán Compañía Minera que aumentó 8,06%. Southern Copper Corporation tuvo también un aumento del 7,31%. Compañía de Minas Buenaventura también aumentó 6,08%, y pues Cementos Pacasmayo también tuvo un aumento el día de hoy de 5,74% en lo que va de la jornada. Veamos entonces cuáles fueron los índices negativos.
En esta oportunidad, el primer título en descender fue Inversiones Portuarias Chancay con un retroceso del 10%, Corporación Aceros Arequipa cedió 9,63%, Casa Grande Sociedad Anónima perdió 7,76% y Pipi Ex Mining Corp bajó 5,5%, seguido de Alicorp, que tuvo también un descenso del 3,14%. Y en noticias del mercado limeño les cuento que Olsim concretó la adquisición de una participación mayoritaria de Cementos Pacasmayo, fortaleciendo su presencia en el mercado peruano y ampliando su posicionamiento en América Latina en línea con su estrategia Next Tank World del 2030. La operación incluye la generación de sinergias operativas y financieras estimadas en 40 millones de dólares anuales y contempla una oferta pública de adquisición posterior para aumentar su participación en un contexto de consolidación del sector de materiales de construcción de la región. Recordemos que recientemente esta empresa adquirió activos también de cementos aquí en Colombia. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela, que como podemos observar, el IBEX, es decir, el índice bursátil de Caracas, tuvo un retroceso del 0,74% en 6.349 puntos. Por su parte, los otros índices, el financiero y el industrial, también bajaron 0,93% y 0,01% respectivamente cada índice. Recordemos que el índice financiero es de la banca y el industrial pues es del sector manufacturero. El promedio de estos dos claramente se da en el resultado del IBC, que lanza entonces como resultado también una caída en su índice general. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Primera Página, el canal de los negocios, pero no me voy sin antes dejarles este análisis económico o esta entrevista importante en Primera Página. El pasado 30 de marzo se realizó la asamblea anual de accionistas del Grupo Éxito. Allí hablamos con Carlos Mario Giraldo Moreno, quien es gerente general del grupo, quien entre otras cosas nos contó de la inversión que se realizó por 57 millones de dólares en Argentina, Uruguay y Colombia. Así las cosas, me despido en esta oportunidad y los dejo con esta entrevista de Grupo Éxito. La asamblea de accionistas del Grupo Éxito el 30 de marzo del 2026 reveló un panorama alentador. Allí dialogamos con el gerente de almacenes Éxito y Carulla, quien nos habló de los resultados financieros, la esencialidad de la tecnología en ventas, la proyección a futuro y de Puntos Colombia, que se consolida como pilar estratégico del grupo. Hables un poco cómo está la salud financiera de este grupo. Está supremamente bien, es decir, la deuda financiera neta se redujo gracias a la buena generación de caja. Segundo, tuvo una inversión de 57 millones de dólares en los 3 países, Colombia, Uruguay y Argentina. Y tercero, tuvimos un crecimiento de la utilidad neta de 10 veces frente a la utilidad neta del año anterior y del EBITDA, que traduce un poco la generación de caja del 22% frente al año anterior. Pero eso es resultado de una estrategia comercial, por supuesto. Los productos insuperables, más de 420, los productos impresionantes en precio que han dado un real ahorro a nuestros clientes. Los días temáticos como los martes de frutas y verduras y los miércoles de carne o los viernes de celebración, pero adicionalmente la reconversión de ya en 2 años 43 almacenes hacia Éxito y Carulla, fortaleciendo nuestras marcas. Entonces, yo diría muy positivo, crecimiento en ventas, crecimiento en utilidades, reducción de la deuda y un plan de inversiones sólido y robusto. Doctor, la parte digital, ¿cómo va? La parte digital es parte esencial de la estrategia del éxito. En la parte digital, las ventas estuvieron alrededor de lo que equivale, llamémoslo así, al 14% de las ventas totales de la compañía, más de 500.000 millones de pesos.
y significa un crecimiento sustancial. Nosotros lo llamamos la omnicanalidad, que quiere decir que mezclamos los canales físicos con los canales virtuales, porque podemos vender a través de la app Éxito Carulla, a través del .com, a través de los éxitos atendidos en los almacenes y entregar en los almacenes o entregar en el hogar de los colombianos. Fueron más de 22 millones de despachos hechos durante todo el año a los hogares de los colombianos. Doctor, ¿y la proyección del grupo Éxito? Eh, eh, yo creo que mejorar permanentemente sus resultados, crecer alrededor de las marcas Éxito y Carulla, seguir invirtiendo en el negocio inmobiliario de real estate y fortaleciendo dos cosas fundamentales, los canales digitales y las herramientas de tecnología de información que son fundamentales en la época moderna, especialmente para el comercio. Doctor, y para terminar, lo de Puntos Colombia ha sido una alianza muy importante, sin resultados. Puntos Colombia se consolida hoy como la primera coalición de lealtad en Colombia. Tiene más de 10 millones de clientes, entre los clientes de Bancolombia, nuestro aliado, y del grupo Éxito. El 57% de esos puntos que emiten entre el Banco, el Éxito y muchos otros aliados que emiten puntos hoy en día, se consumen, se invierten en productos en el Grupo Éxito o en servicios en el Grupo Éxito. Y tiene una cosa que es impresionante, y es que hoy, de cada 3 hogares colombianos, un hogar colombiano emite o redime puntos Colombia. Realmente es una especie de segunda moneda, porque hoy los puntos son plata, la gente lo sabe y cuida mucho sus puntos como un tesoro, porque sabe que los puede redimir en televisores, en computadores, en ropa, en alimentos, en gasolina y en muchos otros servicios. La innovación tecnológica y la fuerte propuesta de valor de Puntos Colombia son claves para el crecimiento sostenido y la expansión del Grupo Éxito en el mercado, prometiendo experiencias de clientes mejoradas. Éxito y Carulla, pilares del Grupo Éxito, demuestran solidez financiera y adaptabilidad tecnológica. Su enfoque en la experiencia del cliente y la digitalización, junto al valor de Puntos Colombia, los posicionan estratégicamente en el futuro del comercio minorista. Ahora ya comenzamos con la mención de las rentabilidades por dividendo anual de las acciones chilenas que mantenemos en seguimiento. Las primeras serían Enlaza y AFP Capital, que mantuvieron su rentabilidad por dividendo anual. Enlaza en un 9,2% y AFP Capital en un 9%. Soyicom bajó su rentabilidad por dividendo anual, pero por los cambios que le hicimos al cálculo de los dividendos anuales, actualmente ya se encuentra en un 8,6%. Minera bajó de precio y por lo tanto subió su rentabilidad por dividendo anual, que actualmente ya se encuentra en un 8,3%. Pasur se mantuvo con la misma rentabilidad por dividendo anual de un 8,1%. CAP subió de precio y por lo tanto bajó su rentabilidad por dividendo anual, que actualmente ya se encuentra en un 7,8%. AFP Provida bajó de precio y por lo tanto subió su rentabilidad por dividendo anual, que actualmente ya se encuentra en un 7,1%. Colbún mantuvo su rentabilidad por dividendo anual, que actualmente se encuentra también en un 7,1%. Y Pehuenche, que también bajó de precio y por lo tanto subió su rentabilidad por dividendo anual, que también se encuentra en un 7,1%. Broward mantuvo su rentabilidad por dividendo anual de un 7,1%. SMU bajó de precio y por lo tanto subió su rentabilidad por dividendo anual, que actualmente ya se encuentra en un 6,7%. SBio y Tricahue mantuvieron su misma rentabilidad por dividendo anual, SBio en un 6,7% y Tricahue en un 6,6%. Invercap subió de precio y por lo tanto bajó su rentabilidad por dividendo anual, que actualmente ya se encuentra en un 6,4%. AFP Habitat, la serie A de Monol y Duncan Fox mantuvieron las tres la misma rentabilidad por dividendo anual de un 5,8%. Y Naturgy bajó de precio y por lo tanto subió su rentabilidad por dividendo anual, que actualmente ya se encuentra en un 5,7%. Inversiones Aguas Metropolitanas mantuvo su rentabilidad por dividendo anual de un 5,4%. Aguas Andinas subió de precio y por lo tanto bajó su rentabilidad por dividendo anual, que actualmente ya se encuentra en un 5,3%. La serie B de Monor bajó de precio y por lo tanto subió su rentabilidad por dividendo anual, que actualmente ya se encuentra también en un 5,3%. Y en el Generación y Sofri mantuvieron su misma rentabilidad por dividendo anual, en el Generación en un 5,1% y Sofri en un 5%.
Y a continuación veremos a las acciones que ya cuentan con una rentabilidad por dividendo anual inferior a un 5%. Yo lo que siempre les suelo recomendar en este tipo de videos semanales es de que prefieran comprar acciones que cuentan con una rentabilidad por dividendo anual más cercana a un 10% que a un 5%, pero si es que les interesa comprar alguna acción que cuenta con una rentabilidad por dividendo anual inferior a un 5%, es preferible a que esperen a que bajen de precio y que se encuentren con una rentabilidad por dividendo anual de al menos un 5%. Las primeras serían AFP Plan Vital y Oxiquim, que mantuvieron su misma rentabilidad por dividendo anual, AFP Plan Vital en un 4,9% y Oxiquim en un 4,8%. Quiñenco bajó de precio y por lo tanto subió su rentabilidad por dividendo anual, que actualmente ya se encuentra en un 4,1%. La serie A de Andina mantuvo su misma rentabilidad por dividendo anual, también de un 4,7%. La serie B de Andina y AFP Cuprum bajaron de precio y por lo tanto subieron su rentabilidad por dividendo anual. La serie B de Andina ya se encuentra en un 4,6% y AFP Cuprum en un 4,4%. CGE Transmisión mantuvo su misma rentabilidad por dividendo anual de un 4,2%. Sencomars bajó de precio y por lo tanto subió su rentabilidad por dividendo anual, que actualmente ya se encuentra en un 4%. Lipigas mantuvo su rentabilidad por dividendo anual de un 3,8%. El Banco de Chile bajó de precio y por lo tanto subió su rentabilidad por dividendo anual, que actualmente ya se encuentra en un 3,8%. Volcán mantuvo la rentabilidad por dividendo anual de un 3,8% también. Paz bajó de precio y por lo tanto subió su rentabilidad por dividendo anual, que actualmente ya se encuentra en un 3,7%. Banvida mantuvo su rentabilidad por dividendo anual de un 3,5%. Tricot subió de precio y por lo tanto bajó su rentabilidad por dividendo anual y actualmente ya se encuentra en un 3%. Cencosud, el Banco Santander, AISA y el Ecmetal mantuvieron su rentabilidad por dividendo anual, Cencosud en un 3%, el Banco Santander en un 2,9% y AISA y el Ecmetal en un 2,8%. Y NX, que bajó de precio y por lo tanto subió un poco su rentabilidad por dividendo anual, que actualmente ya se encuentra en un 1,9%. El comportamiento del precio de las acciones, el volumen de venta de esta semana fue superior que el volumen de compra, disminuyendo el precio de casi mitad de las acciones y por lo tanto aumentando su rentabilidad por dividendo. La otra mitad mantuvo su precio y rentabilidad por dividendo y unas pocas acciones subieron de precio. Y a continuación mencionaré cuáles fueron los hechos esenciales más relevantes de la Bolsa de Santiago en relación con acciones chilenas. El día lunes 23 de marzo, la empresa Bucobre anunció que va a proponer un reparto de dividendo de $0,78 por acción. Esto es al valor del dólar observado del pasado día viernes, serían 711 pesos, pero no indicaron cuál va a ser la fecha de pago ni la fecha límite. Por lo tanto, habrá que esperar a que se realice la Junta de Accionistas el día 7 de abril. El día martes 24 de marzo, el Banco Santander anunció que va a proponer un reparto de dividendo de 3,5 pesos por acción, con fecha límite del día 28 de abril y fecha de pago del día 4 de mayo. La empresa Edelmag también anunció una propuesta de reparto de dividendo de 170 pesos por acción, con fecha límite del día 23 de abril y con fecha de pago el día 29 de abril. La empresa Molimet también anunció una propuesta de reparto de dividendo de $0,4 por acción, esto es, al valor del dólar observado del pasado día viernes, serían 366 pesos por acción, con fecha límite del día 21 de abril y con fecha de pago del día 27 de abril. El día miércoles 25 de marzo, la empresa Lipigas también anunció una propuesta de reparto de dividendo de 118 pesos por acción, con fecha límite del día 1 de mayo y con fecha de pago del día 7 de mayo. La empresa Moller también anunció una propuesta de reparto de dividendo de 2,67 pesos por acción, con fecha límite del día 22 de mayo y con fecha de pago del día 29 de mayo. La empresa Sofruco también anunció una propuesta de reparto de dividendo de 115 pesos por acción, con fecha límite del día 20 de mayo y con fecha de pago del día 27 de mayo. La empresa Ventanas también anunció una propuesta de reparto de dividendo de $0,003 por acción, esto es, según el valor del dólar observado del pasado día viernes, serían 3 pesos por acción, con fecha límite del día 24 de abril y con fecha de pago del día 30 de abril. El día jueves 26 de marzo, la empresa Oxiquim también anunció una propuesta de reparto de dividendo de 340 pesos por acción, pero no indicó la fecha límite ni la fecha de pago del dividendo. Por lo tanto, habrá que esperar a que se realice la Junta de Accionistas el día 29 de abril para saber las fechas del pago del dividendo. La empresa Copec también anunció una propuesta de reparto de un dividendo de $0,13 por acción. Esto es, según el valor del dólar observado del pasado día viernes, serían 116 pesos por acción, con fecha límite del día 8 de mayo y con fecha de pago del día 14 de mayo. La empresa Sonda también anunció una propuesta de reparto de un dividendo de 4,7 pesos por acción, pero no anunció la fecha límite ni la fecha de pago. Por lo tanto, habrá que esperar a que se realice la Junta de Accionistas el día 15 de abril para saber la fecha del pago del dividendo. Y la empresa Tricot anunció el reparto de un dividendo de 8,8 pesos por acción, con fecha límite del día 24 de marzo y con fecha de pago del día 30 de marzo. La empresa CGE anunció una propuesta de reparto de un dividendo de 1,8 pesos por acción, con fecha límite del día 5 de mayo y con fecha de pago del día 11 de mayo.
La empresa CG de Transmisión también anunció una propuesta de reparto de un dividendo de 9 pesos por acción, con fecha límite también del día 5 de mayo y también con fecha de pago del día 1 de mayo. Y la empresa MAM también anunció una propuesta de reparto de un dividendo de 250 pesos por acción, con fecha límite del día 30 de abril y con fecha de pago del día 7 de mayo. El día de ayer, viernes 27 de marzo, la empresa Sofri anunció una propuesta de reparto de dos dividendos de 36,2 pesos cada uno con fecha límite del día 22 de mayo y con fecha de pago del día 29 de mayo, y otro con fecha de pago del día 27 de noviembre y con fecha límite del día 20 de noviembre. La empresa Manquehue también anunció una propuesta de reparto de un dividendo de 2,5 pesos por acción con fecha límite del día 24 de abril y con fecha de pago del día 30 de abril. La empresa Ripley también anunció una propuesta de reparto de un dividendo de 13,1 pesos por acción y no indicó la fecha límite ni la fecha de pago, por lo tanto habrá que esperar a la Junta de Accionistas, que se realizará el día 28 de abril, para saber la fecha del pago del dividendo. El Banco Vice también anunció una propuesta de reparto de un dividendo de 940 pesos con fecha límite del día 7 de mayo y con fecha de pago del día 13 de mayo. Cencosud también anunció una propuesta de reparto de un dividendo de 25 pesos por acción con fecha límite del día 8 de mayo y con fecha de pago del día 14 de mayo. La empresa Salfacorp también anunció una propuesta de reparto de un dividendo de 27,6 pesos por acción con fecha límite del día 17 de abril y con fecha de pago del día 24 de abril. La empresa Polpaico también anunció una propuesta de reparto de un dividendo de 45,5 pesos por acción. No indicó la fecha límite ni la fecha de pago, por lo tanto habrá que esperar a que se realice la Junta de Accionistas el día 24 de abril para saber cuál va a ser la fecha del pago del dividendo. Y el último hecho esencial relevante de esta semana, que fueron bastantes, en el Américas anunció una disminución de sus acciones por un 4% del total de las acciones, esto de acuerdo a las últimas recompras de acciones que había realizado últimamente. Y a continuación, les reitero cuáles son actualmente las acciones chilenas más rentables de la Bolsa de Santiago. La primera es LASA, con una rentabilidad por dividendo anual de un 9,2%. Luego le sigue AFP Capital con un 9%, Sogecom con un 8,6%, Minera con un 8,3% y Basur con un 8,1%.